Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones presenta a los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez. Ella lo dijo: quiero caminar, Padre, y tú le concedes la petición a la gente de fe. Oramos por un milagro creativo. En Señales y Maravillas. Creemos, estamos convencidos que esta nación será levantada por el poderoso Espíritu Santo. Creemos lo que Dios ha dicho. Él ha hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo. Ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Él habla a través de sus profetas. Él habla a través de la palabra. Y quizás algunos están preocupados. ¿Qué va a pasar con Venezuela? El Espíritu Santo me ministraba. Porque es que cuando observaba en la Biblia, analice usted que en las naciones pasan por crisis. Las naciones viven crisis. Que a veces la gente no sabe qué hacer. Pero lo que yo entiendo y he aprendido de la palabra, que las naciones salen de las crisis cuando buscan a Dios, cuando claman a Dios, cuando invocan a Dios, cuando le piden al poderoso Espíritu Santo que sople su viento. Porque cuando el viento del Espíritu sopla en una nación, la historia es otra. Y creemos que el viento, se los acabo de decir, aquí está. Esto es algo espiritual. ¿Me está oyendo? Esto es netamente espiritual. Porque es una revelación. Sé. Y he entendido y estoy clamando y gimiendo. Porque lo que va a hacer que la historia de las naciones cambien es cuando el Espíritu Santo sopla. Primero sobre la iglesia. Porque cuando el Espíritu está soplando sobre la iglesia tiene fuerza y tiene autoridad, tiene poder y es restaurada. Y entonces cuando la iglesia es restaurada, la nación es restaurada. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas las naciones. Si Dios dijo que las naciones son benditas, ¿sí o no? Ahora hay que verificar cuáles son los códigos y los diseños que hemos dejado de practicar o de invocar para pedirlos a Dios. Y sé que toda Venezuela tiene que estar clamando para que sople esta semana toda la iglesia. Y en las redes, utilice las redes, el Facebook, no para decir cosas malas, maldicientes. Utilice las redes para bendecir la nación. Utilice las redes para bendecir familia. Utilice las redes para que el consejo de Dios fluya. Pero esta semana usted lo va a estar diciendo, esté en su casa, esté en el trabajo, esté donde esté, sea un portavoz de este mensaje. Sopla en mi vida, sopla en mi familia, sopla en la nación,
sopla en los políticos, sopla en los deportistas, sopla en los educadores, sopla en los militares, sopla en los obreros, sopla en los niños, sopla en los matrimonios, sopla. Éxodo capítulo 15. Mira lo que dice el versículo 1. Vamos a ir hasta el 11, quizás un poquito más. Dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. ¿Qué fue lo que hizo entonces? ¿Cantó quién? Ay, Dios. Y yo decía que canta mi esposa por mí. No, yo lo canto también. Y estoy cantando. Entiendo, yo estoy cantando y todas estas noches he estado orando y clamando para que sople, que fluya la revelación del viento fuerte en su iglesia primeramente. Porque si la iglesia entiende lo que Dios está diciendo, hermano, la gente podrá ser cambiada y transformada. Todo va a comenzar en nosotros primeramente. Para que los de afuera sean tocados, nosotros tenemos que ser tocados primeramente. Diga, todo comienza en la casa. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. ¿Y qué fue lo que dijeron? Ha echado en el mar al caballo. ¿Qué era lo que ellos estaban cantando? Diga, una gran victoria. Ahora, ¿será que nosotros podemos cantar la victoria de Jesucristo? La victoria. Nosotros podemos cantar la victoria de que Él exhibió públicamente a los enemigos. Ahora Israel aprendió a cantar. Hay algunos que Dios le dijo cántico nuevo y se han quedado pegados. Ay, no, eso es para el apóstol. Eso es para el apóstol. Eso es para alguno. Toca al que está a tu lado, dile, eso es para ti, ¿oíste? Tócalo, dile, no te hagas trampa. Canta, entona cántico nuevo al Dios de las naciones, al Dios de Venezuela. Cuando tú aprendes a conocer el poder de la alabanza, el poder de la adoración, entonces podrás moverte en dimensiones que nunca en tu vida habías accesado. Disfrutarás la vida del Espíritu en profundidad. Y mira, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es que, diga, Él es mi Dios y yo lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Ahora el capítulo 3, que el versículo 3, ¿qué dice? Tenían una buena revelación. Diga, tenían una buena revelación. Diga, Jehová es varón de guerra. Otra vez diga, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Entonces, ¿cómo tiene que hablar la iglesia de Jesucristo? En medio de las batallas, en medio de las luchas, ¿qué es lo que tiene que decir la iglesia?
Solo le falta flow. ¿Qué es lo que tiene que decir la iglesia? Ya va. ¿Qué es lo que tiene que decir la iglesia en medio de los conflictos? Creo que hay algunos que tienen hambre. Vamos a ver por aquí, lo de aquí hasta el final. Voy a contar 3. 1, 2 y 3. Ahora, por aquí hasta atrás. 1, 2 y 3. Yo atrás no oigo nada. Allá atrás ustedes no van a decir nada. Ay, Dios. Ya va. 1, 2 y 3. Listo. Si él es varón de guerra, su iglesia, sus hijos, ¿cómo son? Diga: soy guerrero. Yo pertenezco al ejército, al escuadrón del Dios vivo. Pertenezco al ejército de Dios. Entonces, como iglesia, estamos llamados a manifestar lo que dice la palabra de Dios. Porque en medio de grandes crisis, el pueblo se levantó. Los líderes se levantaron a confiar y a creer en Dios. ¿Y qué es lo que vamos a confiar? Es que nuestro gran Dios es varón de guerra. Así que toda guerra espiritual que se levanta en la nación va a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo plan va a caer. ¿Usted lo cree? ¿Seguro? Él es experto. Le voy a leer un pedacito aquí. La historia nos revela que en diferentes épocas y periodos de tiempo, naciones y pueblos han pasado por momentos de dificultad en el orden social, político, económico y aún espiritual, lo cual trajo como resultado tristeza y desesperanza en los pobladores de dichas naciones e incertidumbre respecto al futuro. Venezuela no ha escapado a esta realidad. Los enemigos espirituales, diga las naciones, tienen enemigos espirituales. Diga, las naciones tienen enemigos espirituales. Esto me lo ministró Dios. El enemigo dijo, los acabaremos, los destruiremos. Tal cual me dio esta palabra. Y ahí fue donde vino la revelación. Sopló el viento fuerte y hundió a los planes del enemigo. Y yo creo que cuando el viento fuerte sopla, los planes que el enemigo tiene contra la nación se hunden. Se hunden los planes del maligno, los planes espirituales contra esta nación se hunden en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que sepa, este contenido es espiritual. ¿Me estoy yendo? Solamente esto lo puede creer gente de fe, gente que conoce a Dios, gente que sabe que nuestro Dios hace posible lo imposible. Porque usted conoce que está sirviendo al Dios Todopoderoso. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Pero Dios dijo que su ayuda vendría para Venezuela.
y no lo permitirá. Por eso el Señor ha querido que el viento de su espíritu sople para anular y hundir para siempre los planes de muerte y destrucción contra la nación. Y la palabra de Dios al respecto ha decretado contra los enemigos: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Dios, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Estamos convencidos como gente de fe que saldremos, que Venezuela saldrá victoriosa. Estamos convencidos porque cuando tú sabes que Jehová es varón de guerra, cuando tú sabes que Él es el Todopoderoso, y comienzas a bajar los diseños que Él ha utilizado en ciudades y naciones, todo va a cambiar. No hay nada imposible para Dios. Dice así: saldremos victoriosos y la actual situación del país dará un giro positivo de 180 grados, ya que la ayuda de Dios se hará visible, porque Él ha dicho que el soplo fuerte de su espíritu traerá bendición sobre la nación y familia venezolana. Actualmente Dios está levantando una generación de hombres conforme a su corazón, que aman su presencia, su país y su familia, los cuales se atreven a soñar por nuestra patria y a trabajar cada día para activar en Venezuela el reino del amor, de paz, sobrenaturalidad y prosperidad de Dios, para que en la nación se cumpla la promesa bíblica que dice: bienaventurada 3 veces la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántos están conscientes que nuestro Dios es experto en resolver las crisis en las naciones? ¿Cuántos están conscientes que Dios es experto en resolver las crisis en las naciones? Así que no te dejes ahogar. Esto se lo llevó quien lo trajo. Imagínense que cuando Dios le dijo a José, que le mostró el sueño, ¿te acuerdas, Cirilo? ¿Te acuerdas? Le mostró el sueño que las espigas se doblaban ante él. Y después que le mostró el sueño, ¿qué le pasó? Había un ataque. Dios le dijo una cosa y parece que estaban saliendo contrarias. Pero el hombre de Dios sabía que sabía. Él sabía que se iba a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás conectado con Dios, a ti no te va a mover la circunstancia. Si hay alguien que no quiere que se haga la voluntad de Dios en una nación, es Satanás. ¿Me oyes? Si hay alguien que no quiere que se haga la voluntad de Dios en una nación, es Satanás, que va a poner obstáculos, que va a poner barreras, que va a poner cosas contrarias. De hecho, en la casa de Jesús, ¿quiénes fueron los primeros que denigraron y hablaron mal de Jesús? ¿Quién? Su familia. La familia de Jesús. Él había sido llamado para algo grande, y en su familia, en su casa, le dijeron: estás loco, estás fuera de sí. Anda y tú, sal. No es mi tiempo. Por eso es que tú tienes que estar claro. Cuando Dios nos llama a cumplir una tarea, tú tienes que saber que el enemigo se levanta ferozmente para tratar de decir lo que quiere decir, porque él siempre se ha levantado contra los hombres de Dios. ¿Se levantó contra José, sí o no? Ahora pregunto, ¿se cumplió lo que Dios le dijo a José? ¿Se levantó contra Daniel, sí o no? Quisieron matar a Daniel. ¿Y qué hizo Dios?
lo libró del horno. ¿Aló? Lo libró de los leones. Por eso es que los hijos de Dios debemos estar listos para hacer la voluntad de Dios. Toca al que está a tu lado y dile: tú tienes que estar listo. Es hacer la voluntad de Dios. El que te llamó te guardará, te bendecirá, te levantará y hará que se cumpla su propósito. Ustedes se imaginan ustedes se imaginan a José. ¿Qué pasó? Ustedes se imaginan a Daniel. Ustedes se imaginan a Daniel. ¿Cómo habla Daniel? ¿Cómo habla Daniel? ¿Qué decía? Yo sé que mi Dios me librará, pero yo no me voy a doblar ante esa imagen, ante esa estatua. Yo no me voy a doblar ante esa imagen. ¿Y qué dijo? Y si Dios no me libra, tampoco me voy a doblar. No voy a doblar mi rodilla. Yo amo a Dios, yo honro a Dios, yo sirvo a Dios. Diga: mi Dios es experto en restaurar naciones en crisis. Que estaba viviendo Esther y Mardoqueo. La nación, el pueblo de Dios, que estaba viviendo una amenaza de muerte, en peligro de extinción. Con decretos escritos que corrió en el país, que parecía que ya estaban listos y hasta ahí era su final. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que ellos sacaron fuerza de la debilidad. Sacaron fuerza de la debilidad. Porque es que lo que Dios quiere es que la iglesia y la gente entienda que es por la fuerza de Él. Y por eso Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su Espíritu. La fuerza que está en nosotros proviene ¿de dónde? ¿Proviene de dónde? Proviene de Dios. Y cuando parecía que esa nación estaba acabada, ellos se levantaron. Y sobre el decreto vino otro. Sobre la palabra de maldición vino una palabra. Y todos los judíos se levantaron y estaban atentos para que cuando vinieran los enemigos contra ellos, no se dejaran afectar. Eso quiere decir que ellos se levantaron en guerra. Diga: en guerra. Diga: se parecían a su Dios. Jehová es varón de guerra y los hijos de Dios, diga, somos guerreros y guerreras del ejército del Dios viviente. Y no nos vamos a rendir. Vamos a trabajar, vamos a buscar a Dios hasta ver que caigan los enemigos espirituales de esta nación. Yo sé que esto no le gusta al diablo. Sé lo que estoy diciendo. Pablo lo dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Mi problema no es con hombres, no es con organizaciones. Nuestro problema, el problema de la nación, no es problema de hombres. Pablo, el apóstol Pablo, un apóstol, un hombre que proyectaba, que conocía el reino espiritual profundamente.
estaba asesorando, estaba entrenando a la iglesia a no codificar naturalmente esos diseños espirituales, porque tú no puedes enfrentar en una ciudad, en una nación, esos códigos de hombre a hombre. Necesita fluir en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos fue dado ¿para qué? Cristo cuando se iba dio instrucciones. Diga, Cristo dio instrucciones claras a los apóstoles. ¿Y qué les dijo? Yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dar al Consolador. O sea, yo les voy a dar al Consolador. Y Él, el Espíritu Santo, Él los va a enseñar cómo salir adelante en la crisis. Él les va a enseñar a cómo salir de la crisis en el matrimonio. Él les va a enseñar a cómo salir de la maldición de la ruina. Él les va a enseñar a ir de victoria en victoria, porque Él levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuántos creen que está soplando? ¿Cuántos creen que está soplando en nuestra nación? Confiemos en Él. Confiemos en nuestro Dios. Toca al que está a tu lado y dile: confía, hermano. Dile, déjate de estar hablando desaliñado, estar diciendo cosas desalentadoras. Habla en fe. Habla la palabra de Dios. Habla la palabra de poder. Habla lo que Dios dice. Bueno, la Biblia dice muchas cosas. Ahora tú tienes que saber extraer lo que el Espíritu, porque Dios lo dijo, esa palabra. El enemigo dijo, voy a acabar a Venezuela, la voy a destruir. Esto llegó a su final. Pero ahora ahí no estaba hablando con Venezuela, y estaba hablando era con otra nación, con otro pueblo, con Israel. Los voy a acabar. Pero sé que el Espíritu Santo me ministró de que esto llegó hasta donde tenía que llegar. Pero sabes, así como Él sopló allá cuando Israel estaba atascado, que estaba acorralado, que tenía el frente al mar, y Él sopló y abrió un camino, porque cuando Él sopla se abre un camino de paz y de bendición. Se abre un camino de salvación. Se abre un camino de justicia. Se abre un camino. Cuando Él sopla, se abre el camino de Jesús de Nazaret. Donde Él pasa, hay paz, hay gozo, hay libertad, hay transformación. Cristo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Tenga cuidado a quien invoca. El único que se le está autorizado para que el hombre invoque es Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual la familia, el pueblo, la ciudad y la nación pueda ser salvo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con Esther? ¿Y qué hizo Dios con Mardoqueo? Amán era arrogante. Y esta semana les pido a la iglesia que estemos orando. Toda esta semana que pasó estuve orando con una dirección del Espíritu, y estuve orando para quebrantar las órdenes de destrucción, porque había una orden de destrucción contra Amán, contra Esther y contra el país, contra la nación.
Pero esa orden fue quebrantada. Esa orden fue quebrantada. Y la iglesia esta semana vamos a estar orando para quebrantar toda orden de destrucción en contra de la nación, en contra de las ciudades, en contra de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, en contra de matrimonio, en contra de niños, en contra de jóvenes, en contra de hombres. Diga que sople el viento del Espíritu sobre nuestra nación. Dile al que está a tu lado, anhela de todo tu corazón. Porque si estás en el 10% vas a extraer algo, pero no es lo que se necesita. Por eso es que Dios le entrega a los hambrientos más rápido que a otros. Y a veces dentro del pueblo se despierta el celo. Porque cuando comienzan a ver, pero si este viene llegando y ya mira dónde está. No veas, mira dónde está. Ve el hambre y la sed que se tiene por Dios. Porque Dios honrará a los que le honran. Dios honrará a los que le honran. Porque la iglesia, el reino, esto no es de cualquier hombre. Este es el reino de Jesucristo. Mira que los discípulos tenían un criterio tan distorsionado y decían, faltan 4 meses para la siega. ¿Y qué estaba pensando Dios? Porque normalmente la gente dice, no, falta mucho. Para que Dios haga algo en Venezuela falta mucho. Quizás en lo natural usted piensa así, pero si usted está conectado con Dios, ¿qué fue lo que dijo Isaías cuando él recibió esa revelación? Nacerá una nación en un día. Te pregunto, ¿nacerá una nación en un día? ¿Nacerá una nación en un día? ¿Acaso no has conocido al Dios Todopoderoso? Pero a veces pensamos y hablamos con un criterio natural. Pensamos que es muy difícil que Dios haga algo poderoso. Y quiero decirles hoy, esta semana, creo que tenemos que ir a la calle. El día sábado, presten atención. El día sábado cuando terminamos, oramos por los 70, que la gente se fue a su casa de diferentes ciudades. En la noche me llamó un varón de esta casa y me dijo, apóstol, yo me llevé la unción, está en mí. Sí, cuéntame. Mire, yo nunca había orado por endemoniado. Y una pareja vino y oramos y se fueron los demonios, fueron liberados los 2 de demonios. Pero no solamente eso, sino que una persona tenía un problema crónico en su columna. Y cuando oré, Dios lo sanó al instante. Lo que recibiste tienes que irlo a llevar. Tú no te puedes quedar pensando, hay tremenda actividad, hay que ir a los hospitales, hay que ir a las casas, hay que ir a las comunidades, hay que establecer el reino de poder. Entonces, si oyes atentamente la voz de Dios para obedecer. Dios habla de diferentes formas: en sueño, en visión, a través de los profetas, a través de la palabra, de diferentes formas. Y Cristo enseñó a los discípulos teoría y práctica. Teoría,
y práctica. Los discípulos llegaron: Señor, Señor, los demonios se nos sujetan. Wow, mira, alégrense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Alégrense, eso se los había enseñado desde hace rato y ustedes no lo habían capturado. Pero que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida quiere decir que usted y yo vamos a vivir eternamente y para siempre con nuestro Dios. ¿Cuántos saben y creen que Dios está vivo? Mira, me gusta lo que hizo Amán, porque Amán no se arrodilló ante el arrogante. Lo que hizo Mardoqueo. Mardoqueo no aceptó, y cada vez que el arrogante Amán se manifestaba, él no se arrodillaba ante él. Porque los hijos de Dios no tienen que arrodillarse. Solamente ante Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y Amán decía: ¿qué es lo que tiene este? No quieren, tú no te das cuenta que no se arrodilla ante ti, no te brinda el respeto. Y se reunió con los amigos. Y los amigos le dijeron: mira, veo que has comenzado a caer. ¿Aló? ¿Sabes qué es lo que te quiero decir? ¿Puedes capturar? Que los enemigos de la nación van a caer y sus planes van a caer en el nombre de Jesucristo. Ellos se sentían seguros. Ellos tenían. Es más, él dio la autorización: vayan y prepárenme la horca, porque ese Mardoqueo me tiene hasta aquí. Porque al único que le choca a los Mardoqueos es a los injustos. Porque los Amanes fluyen en injusticia, en perversidad, en destrucción. Pero los Mardoqueos actúan en amor, amando. Porque es que eso tiene que estar en el corazón de los hijos de Dios. Búsquelo un momentico en el libro de Esther 10, versículo 3. Fue estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Y por qué fue estimado? Porque procuró el bienestar de su pueblo. ¿Y qué habló? ¿Qué habló Mardoqueo? Paz para todo su linaje. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Ah? ¿Qué es lo que la gente habla? ¿Quién es el que puede manifestar esa paz? ¿A través de quién? Por el Espíritu Santo. Si le damos el lugar y le permitimos a Él, Él va a orar en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios es experto en restaurar naciones en crisis? ¿Qué fue lo que se levantó con Esther y Mardoqueo? ¿No fue un espíritu de guerra? Pregunto, ¿los enemigos cayeron del pueblo de Dios, sí o no? Hoy, como apóstol de Jesucristo, oro para que se active el espíritu de guerra espiritual. Oro para que en este ejército se active esa avanzada
profética y apostólica. Intercesión profética, guerra profética y apostólica, donde la iglesia pueda avanzar, donde la iglesia pueda penetrar, donde la iglesia pueda fluir conforme al diseño de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret.